Acá estamos llegando al segundo pozo de la masacre. Este es el segundo pozo. En esos años, en esas épocas, ellos contaban que del año 1600, 1700, ellos ya estaban por acá recorriendo. Pero no tenían un lugar fijo, estable, además, sino temporario, nomás hacían tolderías, ¿sí? Después los 4 o 5 meses, 6 meses levantaban la toldería, ya se iban para acá, para la Ucharat, hasta ahí llegaban. Esa parte quedaban un tiempo, meses, ¿sí? Levantaban la toldería, ya venían otra vez, ¿sí? Yendo así, ¿sí? Llegaban a esta parte, quedaban 4 o 5 meses acá, ya se iban otra vez, hasta la Pachito, hasta ahí ellos contaban hasta la Pachito, ahí quedaban y volvían otra vez. Así pasaban ellos. Hasta en el año 1911, cuando se entregó, se fundó esta colonia, recién quedaron ellos acá. Y la colonia se entregó en el año 1911, entonces mi papá tenía 3 años. Esta colonia se entregó una superficie de 8 leguas y 2 leguas de ancho. Quien vino a fundar, Lincha Ribánzaga, enviado de la nación. Cuando se instala el fortín Napalpí en 1870, le ponen Napalpí al fortín porque la zona era conocida como Napalpí. Y según el relato de los abuelos de los mayores, que ahí ocurrió un hecho que es parte de la historia de nuestro pueblo, pero ese nombre solamente llega hasta la década a fines de la del 40. ¿Por qué? Porque cuando nosotros siempre decimos que hubo una intencionalidad ahí de cambiar el nombre de Napalpí. ¿Por qué? Porque cuando se provincializa la provincia en el 51, se le pone colonia aborigen Presidente Perón. Y de ahí se borra un poco de la memoria la palabra Napalpí. Y creo que fue sutil también, porque de así la gente habla más de la colonia y como que muchas veces la historia empezó en el 40 o en el 50. En el caso nuestro reivindicamos el nombre original, tradicional y dado por los propios abuelos, ¿no? Que es el nombre Napalpí. Desde 1870, cuando empieza el proceso, ¿no? de genocidio, y principalmente en el sur, un poco mucha diferencia no tiene. Algunos aspectos son de que en el sur era exterminio total, y acá teóricamente lo que no se podía exterminar había que reducirlo. De ahí nacen las reducciones, ¿no? de Chaco, de Formosa, y como eran numerosos los pueblos indígenas y se estaba en ese tiempo también en 1870 se sanciona la ley de inmigración, donde los primeros colonos empiezan a ocupar territorio. Entonces el Estado dice no exterminemos a todos los indígenas, sino que algunos queden con vida y que sirvan de obra para trabajar en el caso de los ingenios, la forestal y por supuesto la cortada de madera. Por ejemplo, la forestal que funcionó en el norte de Santa Fe, acá en el Chaco, por ejemplo, la reducción era trabajar, cortar madera, quebracho para las tenineras. Pero principalmente era ese producto, quebracho era enviado a Inglaterra. Sí, lo que pasó el 19 de julio del 24, hay distintas miradas. Nosotros tratamos de conservar, de mantener la mirada de nuestros viejos, nuestros pueblos, lo que pudimos investigar, el por qué ocurre la masacre de Napalpí. Y todo coincide en que el Estado, el gobierno, no quería saber nada de los pueblos indígenas, entonces siempre había una excusa para sacarse encima a los pueblos indígenas. Y tenemos testimonios orales donde dice la gente que tenía hambre se iba directamente y se juntaba con lo que estaban haciendo este movimiento, ¿no? de reclamo. Pero interesante la palabra que dicen algunos viejos, dice la gente que tenía hambre.
Entonces había hambre en la gente, había hambre en la comunidad, y en tal lugar había un grupo que se estaba reuniendo, entonces se iban a ver qué pasaba. Y bueno, tuvo otra idea que el gobierno de la época, que era Territorios Nacionales, el gobernador Centeno, con esta lógica, ¿no?, de indígena que no quiere trabajar, no tiene por qué vivir, ¿no? Así que fueron varios factores en realidad. Uno de los factores es eso, el problema económico de la reducción, la mala administración de la reducción y las peleas internas que había en el Estado con la Iglesia. Porque la Iglesia, que venía insistiendo hace un tiempo, quería, como ya en 1900 se funda la misión franciscana en Nueva Pompeya, entonces ellos querían estar a cargo también de las reducciones que eran teóricamente civiles. Y había una pelea interna, entonces la Iglesia presionaba por un lugar y el Estado contestaba también que no, que tenía que hacer una reducción civil. Por eso influyeron varios factores, ¿no? Pero creo que el determinante acá es que había una política de Estado que era de exterminio de los pueblos indígenas. Aunque en ese tiempo ya esa ley no existía, pero sí en el colectivo, en el imaginario social, era eso, que los indígenas no tenían que existir. Había una época de que era medio prohibido de hablar de la masacre. Por eso que nuestros viejos, cuando empiezan a relatar, algunos no quieren ni hablar. Así, aunque sea entre nosotros, así que nosotros nos acordamos de Napalpí. Hubo una época cuando recién empezamos a agarrar lo que era el tema de Napalpí. Lloramos todos juntos, lloramos. A los mocovíes, por ejemplo, son los que más masacrados, según decían, que ellos fueron los que más murieron en esa masacre. Según lo que yo alcancé de escuchar a mis abuelos, ¿no? Es muy poco lo que ellos decían de que, porque tenían mucho miedo, ¿no? Ellos tenían mucho miedo de contar la historia de la masacre de Napalpí, porque al hacer un comentario ellos tenían miedo de que aparezca alguien, de que lo vayan a exterminar de nuevo otra vez. Y en esos tiempos creo que para mí fueron esclavos, ¿no? Porque ellos trabajaban o sea, hacían su tarea por un importe nada más, lo que le parecía nomás. Los patronales le pagaban, entonces sí es como esclavos son. Bueno, mi papá ahí estaba, y contaba él que a los poquitos días vino el avioncito, un avión ese que da vuelta arriba a la toldería, así. Ese es el avioncito, el Aeroclub Chacodó, que contrató el gobernador Centena, contrató ese avioncito para que venga a sobrevolar arriba a la toldería, bajar así, tirar caramelo. Y juntaban las criaturas, las mujeres. De unas vueltas así, pues se fue. Y después a los poquitos días bajó el grupo de ejército, decía, con el arma fusil Mauser que tenían. Terminaron todo y vinieron. Un grupo acá para la toldería. Y aproximadamente a los 500 metros hicieron una descarga al aire. Cuando se escucharon, le vinieron. De la toldería le vinieron todo a caballo, a pie con lanza. Pero a los 300 metros le barrieron todo. Le hicieron blanco.
Le mataron todo y se fueron a la tontería y mataron todo lo que estaba ahí. Criatura, viejo, hombre, todo. Alguno, muy poco el que se escapó en el monte. Mi papá contaba también que vinieron a mirar donde hicieron la matanza. Estaban mirando, vinieron a mirar. Algo así de 2 meses, 3 meses me contaba, pero ya estaba todo el esqueleto nomás. Entonces había un zanjón, dijo, un zanjón así, ahí tiraron todos los cadáveres, nomás así, los muertos así. Se fueron a la toldería, mataron todo lo que había, viejo, vieja, criatura, humana, todo, nadie se salvó ahí. Estaba toda la patrulla, ningún aborígene, afuera, sea afuera que le encontraban, le mataban. Como le dije al principio, era como que estaba muchos años oculto, y cuando hablamos de Napalpí, como que nos sentimos nosotros mismos, así como estamos, nos sentimos doloridos, nos sentimos ese profundo dolor a nuestros ancestros que han masacrado en esa época y en ese lugar. Nosotros por ahí decían nuestros abuelos, yo tenía una abuelita que se ha salvado de esa masacre. Dice, ella me comentaba de que se tuvieron que poner unas ramas, enterrarse medio cuerpo para que ese ejército que le venía matando a los demás, ellos no le vieran en un campo libre donde no había nada. Se tuvieron que tapar las cabezas, medio cuerpo tenían que tener enterrado y medio cuerpo arriba para poder respirar. Eran los relatos de esa época, de esa abuelita, la cual yo alcancé, de que ella relataba, y es un dolor. Ella se largaba a llorar, se largaba, por ahí no comentaba porque perdió unos hermanos, unos tíos. En este momento estamos en la ubicación donde se hallan las fosas, donde ocurrió la masacre de Napalpí cerca de 1924. Y bueno, la idea es lo fundamental, mostrar la realidad que se encuentran, el recuerdo o el avasallamiento que ocurrió 89 años atrás. Y también recalcar sobre el derecho a una justicia y mostrar la realidad en qué estado se encuentra. Tanta repercusión sobre Napalpí y todavía el Estado debe a la reconciliación y a la justicia que se deben los pueblos originarios. En realidad la persecución sigue siempre, hasta hoy en día. Si no nos masacran a tiros, nos masacran con la discriminación. Al no responder el Estado, está masacrando fundamentalmente los derechos como persona y como pueblo. Acá estamos llegando al segundo pozo de la masacre. Este es el segundo pozo. Y cuentan los relatos que estas son las fosas en que ellos mismos se encargaron de tirar los cuerpos. La magnitud de esta fosa es de ahora, pero si lo tomamos del principio, las fosas eran más extensas. Fueron tirados aquí en este lugar por los mismos que lo mataron. Fueron tirados en este lugar niños, mujeres y ancianos. Y esta fosa es mínima a lo que sería en el tiempo actual cuando ellos cavaron estas fosas para tirar a los niños y a las mujeres. Cuentan los relatos de
aparte de masacrarlos, a los caciques eran tomados como un trofeo para ellos. Se burlaban de una manera totalmente innecesaria para los caciques que eran dirigentes de las tribus que estaban esparcidas en este lugar. Eran tomados como trofeos parte de sus órganos por los policías que habían venido a este lugar. Incluso fueron burlados desde el principio en tirarlos desde un avión caramelos para que se acerquen. Por el desconocimiento fueron atrapados de esa manera. Usaron estrategias innecesarias para que ellos salgan de los montes. Era innecesario también apropiarse de los cuerpos que fueron llevados de este lugar para ser examinados. La verdad es algo doloroso que como persona, como parte, como herida de esta localidad, de esta zona, gente que están nuestros abuelos acá, esta es la realidad. Esto es el masacre de Napalpí, esto es Napalpí. Ya nos quitaron todo, nos quitaron la tierra, nos quitaron todo, por lo menos la reparación de darle un lugar estable acá. Este es algo de patrimonio cultural nuestro, de nuestra comunidad. Nosotros como jóvenes tenemos que brindar, pelear por esa ideología que nuestros abuelos quizás antes lucharon, y entonces ellos nos dan la fortaleza para seguir peleando por lo que nos corresponde. No puede ser que a 90 años tengamos que vivir con esta realidad. Esto es la realidad. Acá están las fosas, acá están nuestros abuelos que han dejado la vida por nosotros. Entonces nosotros de una u otra manera tenemos que pelear. Nos quisieron exterminar, eliminar. No hay palabra no hay un calificativo para poner a este aberrante hecho. Entonces es una forma de que el Estado, más que nada, el Estado argentino, el Estado chaqueño, nos dé la oportunidad y nos dé el respaldo y el derecho que nos merecemos como ciudadanos y como preexistentes de este territorio argentino. Aparte de la policía, hubo vecinos, había todo gente de Saizpeña, de Iquitilipi, de Machagay, que no tenía nada que ver con la fuerza policial, pero que se sumaron a esta cacería entre comillas, como ellos llaman, cacería de indios. Nosotros volvemos a reivindicar el nombre. ¿Por qué? Porque hoy se llama colonia aborigen. Y la pregunta, ¿colonia de quién es? ¿Qué nos refiere el término colonia? Bueno, en el tiempo de la colonia acá eran gente del otro lado del mar lo que decidía, pensaba en nuestra economía, nuestra política, nuestra organización social, nuestra justicia. Entonces hoy seguir diciendo la colonia aborigen es estar diciendo la pregunta, ¿colonia de quién es? Colonia de los municipios de Iquitilipi, de Machagay, donde se decide fuera de la comunidad su política, su economía, su bienestar. No, por eso nosotros reivindicamos el nombre original puesto por los viejos, que es Napalpí. No, y eso es uno de los tantos ejemplos, pero es la cuestión identitaria. A nivel provincial, la comunidad que mayor problema o crisis de identidad que tiene es lo que hoy es Napalpí. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la masacre hubo una persecución de mucho tiempo después, donde los viejos para sobrevivir dejaron de hablar el idioma, dejaron de contar la historia, no transmitieron al nuevo, salvo al caso en menor medida. Entonces los jóvenes de hoy muchos no entienden el idioma, no hablan, algunos hoy se están enterando que son indígenas. Hasta el día de hoy, aunque pasó casi 90 años de la masacre, las consecuencias de la masacre hoy lo sigue sufriendo la comunidad. Mucha gente negó su identidad, era una forma de sobrevivir, negarse de quién era, de dónde venía. Había que hablar castellano porque eso era símbolo de civilizado,
porque hablar el idioma o mantener la danza, mantener la música tradicional era sinónimo de atraso, y esas cosas hoy todavía se viven en la comunidad. Entonces, la secuela en lo político, en lo social, en lo económico y principalmente en la cuestión identitaria es fuerte, y va a pasar mucho tiempo donde la comunidad pueda algo recuperar eso. Hoy mencionábamos en algunas charlas, ¿no?, que todas las culturas no son estáticas, son dinámicas, van dejando cosas, incorporando cosas para bien o para mal. Un claro ejemplo de la comunidad de Napalpí. Y es necesario hacer justicia por la memoria y por la lucha de los viejos que dieron su vida defendiendo un ideal. No sé si vamos a estar de acuerdo en la forma que lo plantearon, pero sí podemos decir que murieron de pie y nunca se rindieron, nunca se doblaron su rodilla ante el Estado. Entonces, una forma de hacer justicia es principalmente reivindicar a los que cayeron en Napalpí y que los jóvenes, la nueva generación, empiece a conocer ese hecho y reivindicar la memoria de ellos. Eso es un principio de justicia. Mientras no se reivindique la memoria de los que cayeron en Napalpí, no. Pero tiene que ver también por una cuestión identitaria, vuelvo a esto, de saber quiénes somos, de dónde venimos, y aunque en ese trayecto se sufrió estas cosas amargas, tristes, dolorosas, pero es parte de la historia del hombre, incluso parte de la historia de la humanidad. El tema es que un grupo minúsculo a veces se ensañó con un grupo mayoritario, impuso su idea, y volvemos a lo que dije recién, colonia aborigen. ¿Colonia de quiénes? Yo soy el hijo del sol, luz tibia en la oscuridad. Mi lanza es la voz, mi fuerte es cantar, la lucha es por mi identidad. Como un guerrero de luz, reclamo mi tierra sin mal. Mi gente oprimida levanta su estirpe, luchando con fuerza ancestral. La selva y el monte me habitan, mi alma está plena de luz. Mi madre es la tierra, mi padre es el sol, los indios mis hermanos son.